magic of being a neurodiverse kid. La magia de ser un niño neurodiverso. ¿A qué haremos referencia cuando hablamos de neurodiverso? ¿Tú qué crees, Tali? De los niños autistas. De los niños autistas. Bueno, Yurani, ¿qué opina? ¿Qué será un niño neurodiverso? ¿Qué opina de un auroniverso, Yurani? Neurodiverso. ¿Qué dice? ¿Qué opinas de neurodiverso? ¿Qué dice? ¿Qué será neurodiverso? Cuando hablamos de neurodiverso, ¿a qué haremos referencia? ¿Qué será ser un niño neurodiverso? Pues personas, digamos niños que tienen como condiciones como, o sea, no son enfermedades, sino que tienen como otras maneras de aprender. Ok, buen punto, muy interesante. Bueno, vamos a ver. Resulta que nos dice, Tali, can you help me reading this part, please? Neurodiversity is a term used to describe the natural variation in brain function and development. This means that different children may have different ways of thinking, learning, and processing information. Neurodiverse children often have unique strengths and challenges that can contribute to their success in life. Ok, entonces nos dice, neurodiversidad es un término que se usa para describir la variación natural en la función cerebral y del desarrollo de esa función cerebral. Entonces nos dice que esto qué quiere decir, que los niños o diferentes niños tienen diferentes maneras de pensar, de aprender y de procesar información. ¿Cierto? Yo puedo tener un grupo de chiquitines, todos los chiquitos de 2 años, pero cada uno de ellos piensa diferente, aprende diferente y procesa diferente. ¿Listo? Nos dice que cuando hablo de neurodiversidad en los niños casi siempre son esas habilidades y esos cambios o esas habilidades, esas posibilidades, esa fuerza para construir un éxito en la vida. Entonces, cada uno tiene ciertas habilidades y esas habilidades que desarrolla son lo que le van a ayudar a tener éxito en su proceso de aprendizaje y a medida que vaya creciendo para poderse desenvolver en el mundo. En este caso, Tali, ¿tú cómo aprendiste? ¿Tú te acuerdas de cuando eras chiqui? ¿Cómo hacías para poder aprender? Sí, me acuerdo que me gustaban mucho los juegos didácticos. Ok, ¿qué tipo de juegos didácticos eran los que usualmente manejabas? Rompecabezas. Mi mamá me compró un libro de 3 tomos grandísimos donde habían muñequitos y daban cuentos, adivinanzas. Me gustaba mucho la sopa de letras y así me mantenía leyendo de niña. Yo aprendí a leer muy rápido y cuando me acuerdo que tenía como 8 o 10 años, vi un video en una canción en inglés y me quedó gustando muchísimo. Entonces también mediante los videos, mediante lo que veía, porque antes los videos eran sanos, pues me gustaba también aprender inglés mediante los videos. Ok, muy bien. Y Yurani, ¿tú te acuerdas cómo hacías tú para aprender cuando estabas chiqui? Yurani, ¿cómo hacías tú para aprender cuando estabas chiquita? Aprender. Pues aprender cómo se te quedaban las cosas, de qué manera era más fácil para ti aprender. A ver que me acuerde. Jugando. ¿Jugando con caballos? Sí, jugando con hojas, con muñecas. Ok, ¿con qué más? ¿Cómo eran los libros? Los libros, la cartilla Nacho.
La Ok, cartilla la cartilla de Nacho. ¿La cartilla de qué? La cartilla Nacho. Inolvidable. Ok, listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá estamos dando un vivo ejemplo de neurodiversidad, ¿cierto? Porque una manera fue como aprendió Tali y otra manera como aprendió en este caso Yurani, ¿cierto? O sea, totalmente diferente. En mi caso, yo iba al colegio y a mí me gustaba jugar, pero entonces yo no me quedaba quieta. Yo me acuerdo, ahorita tengo esos recuerdos que yo era la niña que se la pasaba de pie y me acuerdo que hubo un momento en el que la profesora me amarró a la silla. Me quitaron el delantal y me amarraron a la silla porque yo creo que me la pasaba molestando. O sea, yo era como, no sé, ahorita tengo esos vagos recuerdos que me tenían que tener amarrada a la silla porque yo molestaba mucho. Entonces, pues no era así que yo dijera, no, la niña más cansona, la que no se queda quieta por absolutamente nada. No, tampoco hasta ese punto, pero sí a veces como que me quería levantar, entonces la profesora en algún momento me cogió y me amarró a la silla para que yo pusiera atención. Y también lo mismo, habían canciones, yo para inglés me encantaba el inglés. Y a mí me encantaba que me pusieran canciones, me encantaban esos ejercicios de buscar la palabra que hacía falta, me gustaban las ciencias, pero entonces a mí me gustaba más la cuestión experiencial, lo que era, digamos, ir a hacer, por ejemplo, los experimentos en biología, que lo ponían a uno, traiga tal órgano, no sé si a ustedes les pasó que les tocaba llevar un riñón, que les tocaba llevar un corazón, que les tocaba llevar un ojo, no sé si a ustedes les tocó hacer eso en el colegio. No, a mí me tocaba era llevar experimentos, pero no, nunca me pidieron un corazón. Nunca les pidieron corazón ni nada de órganos, pues no humanos. La educación en Venezuela es diferente. Ok, ok. Ah, tú eres de Venezuela, Tali. ¿Y Yurani también es de Venezuela? Ella es de acá del Huila, creo. Listo. Bueno, entonces miremos ese tipo de neurodiversidad, ¿cierto? Cómo aprendemos unos, cómo aprenden los otros y todo es diverso. Entonces, vamos acá. Vamos a empezar con ¿qué es neurodiversidad? What is neurodiversity? ¿Me ayudas, Tali? Neurodiversity refers to the different ways in which the brain functions and processes information. This includes conditions such as autism, ADHD, dyslexia, and others. Neurodiverse children may have different and amazing ways of thinking, learning, and processing information. Entonces, cuando hablamos de neurodiversity, it says, se refiere a las diferentes maneras en las cuales el cerebro o las funciones del cerebro procesan la información, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona el cerebro y cómo se procesa la información? Dice, esto incluye condiciones como por ejemplo el autismo, el síndrome por hiperactividad, la dislexia y otros, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos casos de todos estos chiquis van a tener un proceso para procesar información. Dice, neurodiverse children may have different and amazing ways of thinking. Todos los chiquitines, todos, absolutamente todos, tenemos diferentes y maravillosas maneras de pensar, de aprender y de procesar información, ¿cierto? Y son maneras interesantes. Tú cuando estás en el aula, que tienes a tus estudiantes, cuando los ves haciendo su producción, cualquier tipo de producción, llámese producción matemática, producción literaria, producción escrita, la producción que sea, es muy interesante cómo cada uno da sus puntos de vista, cómo se viene a dar esa producción, ¿cierto? Es muy interesante porque es que a veces hay una manera en la que uno puede subestimar el conocimiento del otro, ¿cierto? Muchas veces cuando yo de pronto ya tengo conocimiento frente a algunas cosas, puede que subestime lo que va a decir el otro porque de pronto no tiene el mismo conocimiento y resulta que la manera como produce
¿cierto? Cómo procesa esa información y cómo produce información es bastante interesante porque a veces uno dice, oiga, qué cosa tan interesante lo que dice la persona, lo que dice el niño, ¿cierto? Y uno se da cuenta, por ejemplo, que en el caso de los chiquitines, su forma de procesar todo es muy chévere, ¿cierto? O sea, ellos generalmente van a hacer la cuestión del procesamiento va a venir muchísimo con respecto al juego, ¿cierto? Pero también hay algo que viene muy marcado, que es la condición que esté viviendo el niño, ¿cierto? Si el niño, por ejemplo, está en una condición de violencia y todo eso, el proceso o la función cerebral va a tener un retroceso, ¿cierto? Entonces, por eso yo tengo que darme cuenta del entorno también del chiquitín y no solamente del niño, ¿cierto? Porque resulta que eso nos pasa hasta incluso con los jóvenes. Entonces, por ejemplo, cuando un joven está motivado, pone atención, participa, llega a clase, pero cuando el joven está pasando alguna situación y más ahorita, cierto que hay tanto consumo de sustancias, muchas veces se vuelven unos chicos parcos, tienen pereza de ingresar, no participan en clase, no hacen los trabajos, pelean en la casa. Entonces esa cuestión de rebeldía se va a marcar también en su proceso de aprendizaje. ¿Listo? Vamos a pasar aquí. Nos dice, most common types of neurodiversity. Vamos a hablar del espectro del desorden autista. ¿Listo? Vamos a ver a qué hace referencia eso de el espectro de desorden autista. Vamos a ver un video. Profe, una preguntita. Si tengo digamos, un niño de desorden de espectro autista, ¿las actividades tienen que acoplarse a él o pueden ser las mismas actividades para todos o diferentes? Cuando nosotros tenemos, eso va dependiendo los grados de inclusión que yo tenga dentro del aula, ¿cierto? Porque hay centros que son especializados en este tipo de desórdenes, ¿cierto? Sin embargo, hay otros tipos de formación que son los inclusivos. Entonces, cuando yo estoy manejando un centro de inclusión, en inclusión yo recibo a todos los niños con cualquier tipo de desorden, no solamente con este, ¿cierto? Pero obviamente yo respeto el proceso de cada niño. Entonces, si yo voy a trabajar inclusión, quiere decir que yo estoy en la capacidad de respetar el proceso de cada niño y que no puedo, obviamente, evaluar a este niño de la misma manera como yo evalúo al otro. Entonces, los modos de evaluación pueden variar, ¿cierto? Puede hacer lo mismo, ¿sí? Podemos llevar de pronto a cabo las mismas cosas, pero tengo que tener en cuenta cuál es el proceso de aprendizaje del niño, porque puede que hayan niños que tienen un desorden, digamos, autista y pueden tener un ritmo de aprendizaje bastante acelerado, como puede que algunos lo tengan bastante lento. Lo mismo que nos puede pasar con algún niño que esté con alguna situación de síndrome de Down, ¿cierto? Por ejemplo, yo estuve trabajando un tiempo en un colegio donde estaban todos los niños mezclados y habían chiquitos con síndrome de Down. Obviamente que, digamos, en esos procesos de inclusión, uno mira la edad cognitiva del estudiante, ¿sí? Porque, digamos, en el caso de los niños que sufren de la cuestión de síndrome de Down, ya tengo que mirar esa cuestión, más o menos cuántos años tiene el niño. El niño puede tener 15 años, pero su edad, digamos, cognitiva puede ser menor. Entonces yo ya tengo que colocar al niño, si lo quiero en un proceso de inclusión, lo tengo que ubicar en un curso que vaya acorde con su nivel de conocimiento, con su nivel cognitivo, ¿cierto? Ahí es donde viene a variar. Entonces, vamos a ver, ya te voy a compartir pantalla. Entonces, Tali, acá nos acaban de mencionar algo muy, pero muy importante, ¿cierto? Entonces, nos acaban de hablar de algunas partes del cerebro que son fundamentales. Entonces, inicialmente, si yo quiero hablar sobre la neurodiversidad en el niño,
Y si quiero hablar, digamos, de todo este tipo de trastornos, ¿cierto? Sea dislexia, sea síndrome de hiperactividad, lo que sea, necesito conocer qué es lo que pasa en el cerebro inicialmente, ¿cierto? ¿Cómo funciona el cerebro de un niño? Entonces, acá, por ejemplo, nos hablan de lo que es el encéfalo, la función que cumple el encéfalo, el cerebelo, el tallo cerebral, la amígdala y algo muy importante que es esa cuestión como eléctrica que nos manda el cerebro, ¿cierto? Y lo importante del movimiento. Entonces, por ejemplo, yo digamos con los chiquis, lo que hago es que yo les enseño inglés utilizando lengua de señas. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, cuando estamos en movimiento, la manera de aprender puede ser más exitosa. Si yo, por ejemplo, con los chiquiticos, especialmente con los chiquis, si estoy todo el tiempo sin movimiento, ¿cierto? Si yo no les permito el movimiento, obviamente el niño se va a cansar, se va a aburrir, no va a poner atención. Pero cuando el niño está jugando, cuando yo al niño le permito, digamos, explorar su cuerpo en una actividad, como te estaba diciendo, digamos, la clase pasada, que estábamos diciendo, listo, si vamos a aprender partes del cuerpo, yo no le puedo enseñar partes del cuerpo al niño en inglés solamente con imágenes. O sea, el niño tiene que explorar su cuerpo, tiene que mostrarme que cuáles son las hands. Entonces él tiene que mover las hands, entonces vamos a utilizar las hands para pintar, vamos a tocar, vamos, ¿sí? Y hablar de, digamos, las sensaciones. Pero si solamente lo utilizo con solamente una imagen y ya, si voy a hablar, digamos, de la ciudad con los niños, vamos a aprender cómo se cruza la calle, pero solamente les cuento cómo se cruza, más no los llevo a hacer la acción de pasar una calle, de mirar lado a lado, que hagan el movimiento, pues obviamente el niño no va a aprender, ¿cierto? O sea, sí va a aprender, pero pues necesitamos lo vivencial, necesitamos el movimiento. ¿Qué puedo hacer, digamos, en el caso de los niños? Ahí estamos viendo diferentes trastornos, pero digamos el niño que sufre de su desorden de hiperactividad, lo que va a necesitar es mucho ejercicio, ¿cierto? Pues tampoco hasta agotarlo, pero él puede aprender, digamos, lo que necesito trabajar con él a partir de movimiento, ¿cierto? El juego, vamos a correr, entonces si haces esta carrera, entonces si ganas vamos a hacer tal cosa, vamos a tener tal premio, en fin. Entonces, primero hacemos este acercamiento a lo que son las funciones del cerebro y algunas de las partes fundamentales del cerebro para hacer todo este ejercicio. Ahora vamos a revisar qué es lo que pasa como tal en estas neuronas. ¿Qué es lo que hacen las neuronas? Y vamos a ver algo, hay unas células cerebrales que generalmente nosotros hablamos solamente de la neurona, pero hay otro tipo de células cerebrales que también son importantes. Entonces vamos a ver de qué se tratan. ¿Listo? Bueno, mucha información. Creo que me va a tocar ver otra vez el video. Sí, yo igual Pero este sí. video lo subimos porque esta parte de todo lo que es el funcionamiento del cerebro, o sea, para nosotros poder comprender cómo tenemos que abordar los procesos de aprendizaje de un niño, tenemos que tener muy claro la función cerebral, todo lo que sucede con el cerebro, todo lo que sucede con el desarrollo del cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces no solamente son situaciones cerebrales, sino también de desarrollo físico del niño. Pero yo tengo que entender qué pasa con el desarrollo físico, o sea, por qué pueden ocurrir ciertas cosas, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, desconozco una de las fases o una de las partes del desarrollo corporal, obviamente pues quizás vaya a realizar algún proceso que no es con el niño, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahora otra presentación que te voy a mostrar acá. A partir de la enfermedad, o sea, como a partir de cómo está el cerebro del niño, si es diagnosticado, por ejemplo, de dislexia, uno sabe cómo le funcionan las neuronas.
Bueno, es que la cuestión del funcionamiento de la neurona es algo que ya toca como con con un neurólogo, ¿cierto? Porque es que ya son cosas muy de bastante médicas, ¿cierto? Sí, Ya ajá, toca hacer ok. unos estudios médicos y para todo esto, por ejemplo, cuando tenemos un niño que, digamos, eh, en este caso su ritmo de aprendizaje es bastante lento, ¿cierto? Por eso se mandan unos estudios llamados eh, el, el examen de IQ, de cierto coeficiente intelectual. Y para eso les hacen una cantidad de pruebas. Es que ahorita no tengo el documento acá, pero yo tengo como cuáles son las pruebas que hacen, cuál es el IQ que se mide como con normalidad, o sea, cuál es la medida, como la media, ¿cierto? Es que no tengo acá precisamente, ahorita no tengo el archivo acá. Pero yo creo que para la próxima clase se lo Igualmente, yo mandamos. creo que antes de incluir a un niño, ay, Dios mío, está descargado. Antes de incluir a un niño hay que recibir todos esos exámenes, ¿no? Para ver cómo está el Bastante. niño. Sí, ¿no? En todo momento es necesario recibir cualquier tipo de indicación. Cuando tú vayas a hacer, digamos, la inscripción de un chiquitín, tú tienes que pedir casi, eso es como una historia, ¿cierto? Eh, Cuando tienen casos específicos, digamos, tú le preguntas, bueno, si el niño, por ejemplo, te dice, no, es que le va mal en no sé qué, le va mal en sistemas, bueno, mamá, usted ya lo llevó a psicología, ya el niño pasó por terapia ocupacional, ya el niño estuvo en, se me olvida, psicología, terapia ocupacional, trabajo social. Eso es una cantidad de especialistas que tienen que ver al niño si ya le hicieron el examen de coeficiente intelectual, porque muchas veces, ¿qué pasa? Uno como profesor, tú te das cuenta que van a haber muchas instituciones que simplemente reciben a los niños porque sí. O sea, yo necesito plata, a mí no me importa que su niño esté en cierto nivel de conocimiento, no me importa cómo esté su IQ, yo lo recibo, digamos que eso es inclusión, pero pues no me interesa, yo lo pongo a trabajar igual que a los demás. Y ahí eso es una frustración impresionante para el estudiante, o sea, es muy triste no tener en cuenta verdaderamente el proceso que lleva el estudiante para poder aprender, porque es que cuando el estudiante tiene esos problemas cognitivos y lo ponen en un curso, ¿cierto? Y le exigen igual que a los otros, el niño se frustra y obviamente su proceso de aprendizaje se va a ver truncado, se va a ver afectado. Y ahí entonces vienen las fases digamos, el desinterés del niño. Hay chicos que ya empiezan como a mostrar problemas ¿cómo es que se llama? Empiezan a verse con depresión. Entonces tú empiezas, no es que le fue mal y mal y mal y solamente le doy quejas al papá, pero si yo como docente no empiezo a mirar, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? Papá, necesitamos que le hagan un estudio al niño. Entonces tiene que ir primero a su médico general, el médico general tiene que dar orden para que le hagan unos exámenes especiales. Entonces primero empiezan con psicología y ya luego la psicóloga también va a empezar a determinar si hay necesidad que el niño asista a terapia ocupacional, a trabajo social, si tienen que incluso hacerle algunos análisis con neurología, si al niño toca remitirlo, por ejemplo, a psiquiatría, pero es que psiquiatría no es que el niño está loco, no. Lo que pasa es que, digamos, cerebralmente hay unas cuestiones, hay unas sustancias, ¿cierto? Como estábamos viendo ahorita, que no se están produciendo óptimamente en el cerebro, ¿cierto? Y cuando hay sustancias que no se están produciendo óptimamente en el cerebro, el proceso de aprendizaje se puede ver afectado. Yo puedo ver a un niño con depresión, ¿cierto? Y tú vas, digamos, a una clínica psiquiátrica y hay muchos casos de gente que tiene que estar constantemente tomando una serie de medicamentos porque le van a ayudar a controlar, le van a ayudar o esos medicamentos le van a aportar esas sustancias o van a ayudar a que
esas sustancias se generen, ¿cierto? Van a obligar a generar esas sustancias para normalizar, digamos, el estado anímico de la persona. Y esto también pasa en niños. Tú puedes ir a una clínica psiquiátrica y hay niños chiquitos, hay chicos, digamos, adolescentes, hay gente adulta, que porque les dan crisis de ansiedad, pero es que las crisis de ansiedad no solamente le dan a los grandes, porque ahorita todo el mundo está, no, es que estoy con ansiedad, pero es que a los niños también les da ansiedad. Y muchas veces tú llegas a la edad adulta y resulta que esas cuestiones, esas crisis de ansiedad se venían dando desde el niño, pero entonces como siempre decimos que es que el niño es cansón, es que el niño no se puede quedar quieto, es que el niño es hiperactivo. Y entonces el niño simplemente lo o dijimos que es que el niño es hiperactivo, nunca se le hizo un estudio verdaderamente y llegó a la edad adulta con problemas de depresión, con problemas de, por ejemplo, de ansiedad, con crisis de pánico, con intentos de suicidio. Entonces, el intento de suicidio, por ejemplo, no solamente es por una depresión, porque hoy quería yo matarme y entonces, ay, es que estoy deprimido hoy. No, la cuestión de la depresión se viene a dar desde mucho tiempo antes. También la cuestión de depresión o todos estos trastornos los tengo que revisar en cuanto a material genético. ¿Qué pasa con mis cadenas de ADN? ¿Qué pasa con todo lo que, por ejemplo, qué está pasando con mi sistema nervioso? ¿Qué está pasando con mi sistema nervioso central y con mi sistema nervioso periférico? ¿Sí ves? Es muy, o sea, por eso ahorita nos toca irnos un poquito desarrollando. Extendernos. ¿Listo? Ahí en la plataforma incluso hay un libro que la idea es que lo vayas leyendo porque nos habla de espérame, ahora se me olvidó cómo es que se llama este libro que tenemos en la plataforma. Profe, yo le iba a comentar, es que yo descargué el Classroom, el link que usted me dijo que iniciara sesión y ahí tenía los videos, materiales. Yo lo descargué y yo no he podido entrar, o sea, no hallo cómo, no sé si usted me puede compartir pantalla e indicarme cómo lo hago porque no sé qué hice, man, no logro entrar, no logro ver materiales. A ver. Bueno, esta es tu plataforma. ¿Sí has visto esto? Es que sí, la aplicación es Classroom y usted me mandó un link, yo me metí ahí en el link, pero no me da. No se puede entrar. Espérame, yo ya trato de hacer eso desde acá, desde el celular. Entonces, sin embargo, te voy a ir mostrando acá, por ejemplo, cuando ingreses a tu plataforma vas a encontrar una que va a decir trabajo en clase y acá vas a encontrar en el primer periodo, me falta subir la clase que tuvimos en estos días, en este primer periodo está este libro que se llama Neuropsicología del Desarrollo Infantil, para que lo vayas leyendo, ¿listo? Ese sí es vital irlo leyendo. Ya te voy a enviar a ver qué pasó con ese link. Voy a parar acá. Profe, yo voy a compartir pantalla de mi celular para que vea cómo me aparece. ¿Listo? Bueno, entonces, Profe, una preguntita, disculpa, profe, una preguntita, ¿por qué en las clases que su merced ha grabado anteriormente, hay momentos en que solamente... bueno, entonces, primero vamos a hablar de cómo es que funciona el cuerpo. Vamos a hacer práctica, esto es mejor dicho, es un viaje por todo lado, ¿cierto? Cómo funciona el cuerpo, porque después vamos a hablar del átomo, de todo, porque necesitamos comprender qué es lo que pasa cuando hay un proceso de aprendizaje. Entonces nos dice que vamos a hablar un poco de anatomía, ¿listo? Nos vamos a volver médicos ahorita. Entonces, te voy a preguntar algo. ¿Tú sabes quién fue Hipócrates de Cos?
¿quién sería Hipócrates de Cos? Entonces, espérame, vamos a parar un momentito. Entonces, te estaba preguntando, Tali, ¿tú sabes quién fue Hipócrates de Cos? No, no sé. Bueno, resulta que en la primera clase que tú tuviste con la profe Daniela, ustedes estaban hablando de, en este caso, del señor Vygotsky, hablamos también de, se me olvidó. Limpia Joet. Ok, estábamos hablando, por acá nos aparece toda la información. Entonces estábamos hablando de María Montessori, ¿cierto? Tenías por acá algo que ver, tenías que ver una película. Estábamos hablando, bueno, de lo que nos propuso Vygotsky, Jean Piaget, ¿cierto? Todo esto es con relación a los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Al proceso o a las etapas de desarrollo cognitivo o a las teorías cognitivas del aprendizaje. Ahora vamos a irnos un poco hacia el lado de la medicina, ¿listo? Porque tanto el aprendizaje como la medicina están muy unidos, están muy enlazados. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de quién fue Hipócrates de Cos. Entonces, vamos a ver acá. ¿Hipo qué, profe? Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos. Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Entonces, estamos hablando de cómo, por ejemplo, Hipócrates en este momento nos propone, reitero, que todo se da desde el cerebro, más no desde el corazón. Entonces, es un aporte médico y científico el que se viene a dar acá, porque en un momento se llegó a creer que todo se originaba desde el corazón, pero ya luego él es el que empieza a analizar que hay algo que se está desarrollando en el cerebro, que es lo que hace que haya una manifestación de esas situaciones, de esas sensaciones, de esos comportamientos, ¿cierto? Entonces, él nos propone algo que es la teoría de los 4 humores. Esta teoría de los 4 humores es algo que va muy al lugar a lo que yo necesito estudiar de los niños. Y no solamente de los niños, o sea, mira, tú puedes revisar cómo aprende una persona, si una persona es introvertida, si es extrovertida, y eso cómo influye en su proceso de aprendizaje. O sea, llámese niño, llámese adolescente, llámese adulto mayor, ¿cierto? Porque nosotros en todo momento estamos aprendiendo, pero el ritmo de aprendizaje va variando. Y va variando dependiendo cómo yo crezca, cómo yo me alimente, cómo yo me sienta, porque digamos, si yo estoy, por ejemplo, triste, mi nivel de atención no va a ser igual, ¿cierto? Cuando yo estoy deprimido, como que estoy pensando en el problema y entonces cómo hago y no voy a aprender lo mismo. En el caso de los niños, si un niño está viviendo una situación de violencia intrafamiliar, si un niño está viviendo una situación de, no sé, de acoso sexual, de acoso escolar, de, por ejemplo, una separación en el caso de los papás, uno a veces dice, ay, pero pues no es el primer niño. No, pero es que el niño también se afecta y le va a suceder algo también en su proceso de aprendizaje. Se va a ver afectado porque va a tener una depresión y el niño va a estar con una serie de pensamientos todo el tiempo en la misma situación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es eso de la teoría de los 4 humores. ¿Listo? Acá, por ejemplo, ¿dónde está? Acá, por ejemplo, estamos hablando de que, bueno, el juramento hipocrático no tanto porque pues no viene tan al lugar, pero digamos, vamos a hablar de lo que es anatomía versus fisiología, ¿cierto? Porque es que hay veces hablo de anatomía y solamente, sí, pues tengo el concepto de anatomía, más no lo tengo claro y hablan de fisiología y tampoco. Entonces vamos ahorita a ver qué hay de relación y qué hay de diferencia entre esas dos cuestiones.
Listo por ahorita, vamos a ver qué es aquello de los cuatro humores. ¿Me puedes ayudar a leer, Tali, porfa? En la medicina hipocrática se describe el cuerpo humano como una asociación de los cuatro humores: flema, agua; bilis amarilla, fuego; bilis negra, tierra; y sangre, aire. La enfermedad se desarrolla por una pérdida del equilibrio de estos humores. El mantenimiento de la salud se efectúa a través de la dieta y la higiene. Estas ideas persisten durante la Edad Media y el Renacimiento. Entonces, estamos hablando de los cuatro humores y cuando yo hablo de los cuatro humores, quiere decir, ya te voy a mostrar cuáles son los cuatro humores, pero me dice, si yo tengo buena salud es porque mi dieta y mi higiene, pero es que la dieta no solamente es comer bien y la higiene no solamente es que tanto me limpio, no, es que yo me baño, me lavo los dientes, me lavo las manos, no, hay algo que se llama la higiene, digamos, del sueño, ¿cierto? Que yo sepa en qué momento me tengo que dormir. La higiene postural, entonces que yo, por ejemplo, me siente adecuadamente cuando yo voy a recibir una información, ¿cierto? La higiene, digamos, en cuanto a la información que yo pretendo recibir, porque si, por ejemplo, yo someto al niño a estar viendo imágenes violentas, a escuchar, por ejemplo, conversaciones un poco groseras. Yo no voy a pretender que el niño sea un niño decente, que no me resulte diciendo groserías en el aula cuando yo no le estoy dando esa higiene, ¿cierto? Y eso es algo que no va a ver muchas veces en el aula. Uno dice, uy, este niño tan terrible, ¿no? Este niño que hace cantando este tipo de canciones tan, ahorita que estamos con la cuestión del reggaetón, tan sexuales, ¿cierto? Niños de 3 años, 4 años, que mamita que muévelo y que yo no sé qué, y uno dice, ¿what? Y pues resulta que si yo como papá no hago una especie de higiene de vocabulario cuando el niño está presente, pues obviamente yo no, o sea, no le puedo, ¿cómo es que dice el dicho? No se le puede pedir mangos al, ¿cómo es? Es que hay un dicho así, me siento toda chespirito, el chavo, no le pida, no le pida limones al no sé qué, es que no me acuerdo. Ahí me corchó, re chespirito. Muy chespirito, pero bueno, algo así, algo así. Vamos a ver Bueno, qué ya es lo de la entendí. teoría. Entonces, vamos a ver la teoría de los cuatro humores. ¿Listo? Entonces, cierto, una idea que nos decían, listo, pues son como flemáticos, ¿cierto? Puede que sea por esto, puede que sea por aquello, pero resulta que hay algo que va más allá, ¿cierto? Entonces, tengo una cuestión que es el temperamento, pero entonces todo eso viene a darse a partir de algunas situaciones de ADN o de cómo es el desarrollo de ese ADN, de cómo se dividen esas células, que esas células vienen siendo átomos. Entonces, vamos a continuar acá con lo que estábamos hablando. Ya vimos qué es lo que pasa médicamente, ¿cierto? Ahora vamos a revisar qué es eso de la neurodiversidad y cómo se diferencia la percepción y el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que es eso? ¿Para qué me sirve? Entonces, vamos a ver este. O sea, cuando estamos hablando de toda esta parte de neuropsicología, lo que estábamos tratando, digamos, hoy en cuanto a lo que estábamos viendo sobre el funcionamiento del cerebro, la neurodiversidad, ¿cierto? Todo esto, pues imagínate, o sea, todo esto también es médico, o sea, yo no solamente puedo hablar de educación,
ni de cómo aprende un niño si solamente yo digo, no, lo que pasa es que le tengo que enseñar las letras, le tengo que enseñar cantando y lo tengo que enseñar pues, saltando. Porque es que también tengo que ver cómo es el desarrollo del niño cuando es una cuestión física, cuando ya viene algo que ya viene marcado por su material genético, ¿cierto? Entonces, yo te voy a enviar el nombre de una película, que lo estaba precisamente buscando acá. Esa película se llama El Faro de las Orcas, para que por favor la veas cuando tengas tiempo. Es una película que puedes compartir, digamos, este fin de semana, unas palomitas de maíz y la ven. Entonces, El Faro de las Orcas habla acerca de un niño autista que se llama Tristán. Y vamos a ver ahí qué es lo que pasa, cómo es que se desarrolla, digamos, esa relación, qué es lo que motiva al niño, porque es que no todas las veces los niños se van a sentir motivados por lo mismo que los demás. Y ahorita estábamos dándonos cuenta, según lo que nos decía el video, hay cosas que ya genéticamente vienen marcadas. Entonces, todo este proceso genético lo tengo que entender porque vamos a tener en el aula una multiplicidad de niños de desarrollo cognitivo que tengo que entender para poder ayudar a los niños a que pues verdaderamente logren los objetivos, ¿cierto? De su desarrollo físico, desarrollo emocional, desarrollo cognitivo, de todo, en todo sentido. ¿Listo? ¿Alguna duda, Tali? Mucha información. Pues no, voy a tratar de ver la película entre hoy y mañana, porque sí me parece chévere que uno en esta inclusión trate con niños de diferentes, ¿cómo le dicen acá? Para no decirlo. Tipos de aprendizaje. Tipos de aprendizaje diferentes, sí. Y aprender lo de los átomos, las neuronas, para ver cómo uno apoya al niño de manera que él no se sienta frustrado. Porque Claro. los niños, uno tienes que tratarlo de ver de que no se depriman. Entonces, todo eso es un tema muy largo que necesito aprender. Ajá. Entonces, claro, porque cuando tú ya estés con los niños hay que identificar muchísimos patrones comportamentales, ¿cierto? No es que el niño se quiera comportar de esta manera, sino que hay algo más allá. Hay veces que ya es porque les da porque quieren ser canzones y ya, ¿sí? Pero siempre tenemos que ir allá, al más allá. ¿Y en qué momento lo tengo que remitir a psicología? ¿En qué momento lo tengo que remitir a trabajo social, a trabajo a esto, salud ocupacional? Porque en todo momento vamos a necesitar que se les haga de pronto algún estudio. No quiere decir que sean todos los casos, pero hay casos específicos que uno logra notar de una vez, entonces ahí es donde se tiene que abordar. Por lo menos allá donde trabajo, el viernes, como yo trabajo en manipulación de alimentos en un hogar infantil, yo soy usuaria y a la vez trabajo ahí, entonces yo estoy en las reuniones y cuando hay reunión también de talento humano, pues también estoy. Y yo miro cómo las profesoras hablan de los niños y estaban poniendo un ejemplo de un niño que se llama Salvador y otro niño que se llama Sáenz. Entonces los patrones eran porque el Salvador es muy inquieto y eso le gusta estar cogiendo las puertas para acá porque él tiene como un desorden, no se lo han diagnosticado todavía. En cambio acá los otros niños ya son por pautas de crianza, no es porque... De pronto lo de Salvador, muy posiblemente las profesoras van a decir que es un trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Eso y tú te es. vas a dar cuenta que los niños que sufren de síndrome de atención por trastorno de déficit de atención por hiperactividad, puede que el niño no esté acá pendiente de la clase, ¿cierto? Y tú lo ves allá, y resulta que ese niño, tú le preguntas y todo te lo responde. Exactamente eso estaban hablando. Entonces comparaban los niños que es más fácil controlar a veces a Salvador que al otro niño de las pautas de crianza que está muy mal criado. Entonces en eso me di cuenta y yo me puse a prestar atención porque me iba a servir acá con el estudio, con lo que estoy estudiando, entonces por eso le comenté. Y eso te sirve entonces como prácticas porque necesitamos prácticas. Sí, señora. Sí,
señorita. Sí, sí. Bueno, Tali, entonces, por hoy hemos terminado. Te voy a dejar entonces para que puedas ver la película. Acuérdate que se llama El faro de las orcas. Y con eso le hacemos un análisis. Tú dentro de 8 días me dices, no, profe, es que mire, yo puedo darme cuenta que al niño se le tiene que abordar de tal manera, o sea que si tengo un niño en el aula de esta manera, yo le puedo hacer esto. Y con eso vamos empezando a revisar trastornos, vamos a ver algo relacionado con lo que es la división celular y todo, cómo es la cuestión de la cadenita del ADN, para que entendamos qué es lo que puede pasar cuando tengo un trastorno de estos y si eso viene ya como material genético, es decir, hereditario, o si son solamente pautas de crianza. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Listo. Listo, Tali. Ay, no puedo Entonces, activar la cámara, no sé qué